Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, es la primera vez que lo pregunto y me contestan. Me acabo de recordar a los payasos de la tele, ¿os acordáis? Bueno, muchas gracias de verdad a la Fundación Canal, de nuevo, pues por pensar en ciclos como el que hoy nos ha traído hasta aquí y bueno, por confiar en mí. Son multireincidentes. La tercera, cuarta vez que estoy aquí con vosotros en la Fundación Canal. Siempre digo que me encanta este escenario. Es un poco desconcertante al principio esto de tener, ¿no?, que mirar a ambos lados, pero me parece uno de los escenarios más bonitos en el que yo personalmente he podido estar. Bueno, os decía que gracias por pensar en un ciclo como el que hoy nos acerca hasta aquí, bajo el título de Los secretos del mar y su relación con el cambio climático. De verdad que es un lujo para todos nosotros, para mí en particular, y estoy convencido que también para todos vosotros, el poder ver de primera mano a expertos que saben muy bien de lo que hablan y que además nos lo pueden contar, pues también como nos lo va a contar nuestro invitado de esta tarde, Manu Sanfélix. Podemos decir de Manu Sanfélix, ahora diré cosas de su currículum, pero una de las muchas cosas, yo creo, Manu, que lo podemos contar, ¿no? Manu, sí, porque me lo ha contado antes. Manu está en casa, porque una de sus primeras relaciones laborales fue precisamente con el canal de Isabel II y era de los que tenía incluso el carné del club del canal, o sea que está en casa, Manu Sanfélix. Vamos a hablar de preguntas que seguro que muchos de vosotros os hacéis. Yo me hago preguntas y seguro que nos las haremos después de escuchar su ponencia todos mucho más, y por eso os invito a que repartirán papel, si no os lo han dado ya, también escribáis vuestras preguntas para la charla que mantendremos después. Os hagáis llegar vuestras preguntas y no queremos que se quede ninguna fuera. Por cierto, hemos estado visitando antes, junto con los colegas de la Fundación Canal, la magnífica exposición que tenéis aquí al lado. Es estupenda, Somos Agua. Es una exposición que os recomiendo activamente, de verdad que es una chulada, está muy bien montada. A los que os guste la tecnología, además, es con todo tipo de avances de toda clase tecnológicos, y vais a aprender un montón. Y además, por si estas no fueran ya motivos suficientes para visitarla, mañana es gratis. Visitadla. Manu y yo estábamos hace un ratito viéndola y yo me hacía preguntas, y seguro que vosotros os las hacéis también, ¿no? ¿Cuál es el estado de nuestros mares? Es decir, ¿cuál es el estado de nuestros mares y océanos con respecto a hace 10 años? ¿Están mejor? ¿Están peor? ¿Están mucho peor? ¿Cuánto peor están? Em, es verdad que, como ocurre con el resto del planeta, pues está aumentando la temperatura del agua. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Cuánto plástico estamos echando al mar? ¿Por qué son importantes las praderas de Posidonia? Es más, ¿qué es la Posidonia? ¿Para qué sirve? ¿Qué se ve debajo del agua a un montón de metros de profundidad? ¿Quedan lugares en el planeta sin visitar, sin pisar por el ser humano? ¿Cuál es el efecto que tiene la presencia del ser humano en todo esto? Y, por cierto, ¿cuál es la importancia del estado de la salud de nuestros mares y océanos en nuestra vida cotidiana? O sea, yo puedo entender que, y esto la gente que vive en lugares de costa lo tiene muy presente, yo puedo entender que la contaminación es mala por un montón de razones, pero a mí, a nosotros, a los que vivimos en interior, los que somos de interior, ¿en qué nos afecta en nuestra vida cotidiana? Bueno, son preguntas que nos hacemos, estoy seguro que vosotros las hacéis, estoy seguro que nuestro invitado de esta tarde tendrá respuesta para muchas de ellas. Por cierto, la gran pregunta es, ¿y qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo para mejorar las cosas? Cada uno de nosotros en nuestra parcela individual y en grupo. Bueno, me habéis oído hablar de él. Manu Sanfélix, podemos decir que se cayó en la marmita de pequeño. Esto lo aprendí hace un rato porque se cayó a un embalse cuando era estudiante universitario y él ya por entonces buceaba y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Es biólogo marino, es buceador, es fotógrafo, es explorador de National Geographic, lleva más de 30 años investigando y buceando por mares de todo el planeta. Lo sigue haciendo en la actualidad. De hecho, yo he sido testigo de cómo estaba preparando ya una expedición hace un ratito, hablando con Washington. No ha parado de hacerlo desde hace un montón de años, desde hace 35 años. En su faceta como biólogo, además, destaca por muchas razones, pero, por ejemplo, quiero destacar su informe para la UNESCO sobre las praderas de Posidonia, una colaboración que contribuyó nada menos que a la declaración del Parque de Ses Salines como Patrimonio de la Humanidad en el año 99. Os decía, buceador, fotógrafo,
más de 10.000 inversiones. Probablemente cuando he hecho esta anotación ya llevará 10.001 o no sé, o 10.003. Sus primeros trabajos, por cierto, y esto me ha hecho ilusión comprobarlo, llegaron como operador de cámara submarino en medios como Televisión Española, donde yo trabajo, también en Euskal Telebista, TVG, Northern Deutschland. Bueno, en el año 88 comenzó su andadura como fotógrafo submarino para revistas de renombre internacional y por eso le han premiado en un montón de premios internacionales. Desde el 2009 inició su labor profesional como director de documentales submarinos, director de fotografía submarina, operador de cámara, como os decía, para National Geographic, y para el proyecto Pristine Seas, del que estoy seguro que dentro de un ratito nos hablará. Yo no me voy a enrollar mucho más, solo deciros que para estar bien preparado me he buscado qué significa prístino o prístina en la RAE, y dice antiguo, primero, primitivo u original. Deseando escuchar a Manu Sanfélix, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradezco a la Fundación Canal de Isabel II la invitación. Agradezco que hayáis venido todos. Hace una tarde preciosa para estar paseando. Y bueno, voy a intentar hablar unos 35 minutos. Suelo ser bueno controlando el tiempo. Intentaré no alargarme, no enrollarme. Y ahí os hablaré de este proyecto de Pristine Seas. Os hablaré de la importancia que tienen mares y océanos, de los problemas que tenemos, que es la parte que menos me gusta, pero que hay que mirarla con seriedad, pero sin caer en el tono apocalíptico, que fácilmente se puede caer porque tenemos problemas verdaderamente serios. Y para terminar, pues con soluciones, ¿no? Como ejemplos de cosas que podemos hacer, porque realmente ahora tenemos un problema ambiental enorme y lo tenemos en los océanos, pero en nuestra mano estamos a tiempo de revertirlo. Pues un poco voy a comentar que me miré a mí mismo y dije, ¿cómo he llegado aquí? ¿No? Estaba hablando, bueno, antes de empezar con los técnicos, que su hijo creo que está por aquí, que es biólogo, ¿no? Yo soy un biólogo que estudié en Madrid, en la Complutense, y de repente un día estaba metido en una expedición de National Geographic, ¿no? Bueno, ese soy yo, es una foto de la última expedición, eso será hace poco más de 2 semanas en Maldivas, y lo que me he convertido es un biólogo con una cámara mientras estudiaba y crecía por una serie de carambolas que es muy entretenido, pero no voy a contar porque me alargaría, ¿no? Cayó una cámara en mis manos y a partir de ese momento como que vi todo a través del ojo de la cámara. Entonces intento captar la belleza de los océanos y los problemas y todo lo que nos enseña y transmitirlo, y por eso también pues estoy aquí. Bueno, eso es lo que yo veía en ese momento, ¿no? Eso cada vez es más difícil de ver y cuando lleguemos a los problemas lo comentaré, pues qué está pasando con los tiburones. Bueno, entonces decía que trabajo en un proyecto que se llama Pristine Seas. Esto es idea de un biólogo español de Gerona, Enric Sala. Enrique es un genio y tuvo una idea genial, que es viajar a esos lugares remotos, prístinos, porque nos enseñan un montón de cosas que tenemos que aprender, que tenemos que descifrar, pero hay que garantizar, ante todo, blindarlos y protegerlos de la forma que corresponde. Estas cifras no están actualizadas, pero llevamos protegidos, son unos 7 millones y pico de kilómetros cuadrados, o sea, unas 14 veces España, ¿no? La península ibérica, pues España o la península, ahora estoy dudando, que es sobre medio millón. Bueno, Pristine Seas, National Geographic no protege, vamos a un sitio y lo que hacemos es inspirar, es la palabra que utilizamos, al gobierno, al presidente, a sus ministros, diciendo, tienen ustedes esto, es muy valioso y tienen que dejar un legado, tienen una obligación de protegerlo. Y normalmente lo entienden y ahora veremos en una de las diapositivas cómo está funcionando. Llevamos, ahí pone 31, son creo 40, 42 expediciones, yo llevo 46.
y áreas marinas protegidas un poco más. Y decía que funcionaba porque cuando nosotros empezamos, me adelanto un poco, no lo veo bien desde aquí, en el 2009, fijaros que estaba la zona marina, protegido que había en el planeta, la superficie era bajísima, y es a partir del año más o menos 2012, 2013, que pega ese subidón, ¿no? Y ahora estamos en un momento que, bueno, luego voy a volver atrás, que es la campaña por la naturaleza. Ahora estamos en un momento importantísimo. En diciembre, 196 países, liderados por la UNESCO, han firmado en Montreal el compromiso, fijaros qué desafío y qué apuesta, de proteger para el año 2030 el 30% del planeta. El 30% en tierra y el 30% en el mar. Entonces ahora tenemos el desafío de cumplir y hacerlo bien, porque fácilmente pues caemos en hacer lo que llamamos protecciones de papel, que no protegen, pero bueno, pasa a menudo que nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, este mapa lo ponía pues para que veáis, y en las fotos a continuación, un poco como es mi día a día y mi trabajo, que no suele ser estar en una ciudad y un sitio como este. Esa ruta que se ve ahí empieza de la derecha hacia la izquierda en Papeete, que voy el día 15 de mayo, dentro de muy poquito, y terminaremos en diciembre en Palau, ¿no? Ya son muchos meses, yo voy a pasar, me quedan pues unos 100 días embarcado en el océano haciendo el trabajo que ahora os intento transmitir, ¿no? Primero voy a poner este clip para que veáis, es un poco antiguo, de hace yo creo 6 o 7 años, pero creo que está bien porque veis lo que es Pristine Seas. We are defined by the environments that we live in. When they say, where do you come? The first thing that comes to my mind is the reef, the forest, the corals. Maybe that's who I am. The moment I set my eyes on these remote islands, I know why we're here. This place is melting like a popsicle in Arizona in the summertime. The big fish are gone. They have been fished out. And it only takes a few fishing boats, and they can remove hundreds of years of biomass in just a very short period of time. After 10 years as a professor, I realized that I was just writing the obituary of the ocean. I quit academia and assembled a team to do something about it. I want to show to the world what the ocean was like hundreds of years ago and why we have to preserve them. This is one of these rare places on Earth, a time machine, where we can see the ocean of the past. What we do is hunt out the last pristine places in the ocean and protect them. The ocean has amazing regenerative power. We just need to let it heal itself. In one single pulse, in one immeasurably powerful heartbeat, the ocean has just changed my life. Bueno,
Lo decía Enrique en el vídeo, quiero enseñar al mundo cómo funcionaban los océanos hace cientos de años, porque eso es lo que tenemos que recuperar. Esa tiene que ser nuestra meta. Bueno, como veis es un proyecto importante. Hacemos exploración que va desde la superficie, tenemos un submarino y ahora comenzamos, os decía en mayo, lo que va a ser una vuelta al mundo durante 5 años con ese objetivo ambicioso de proteger el 30%. Y cuando viajamos a esos lugares remotos, pues tenemos el privilegio, la oportunidad, estas son una serie de fotos mías, pues para que, bueno, mías no, donde estoy yo, normalmente estoy detrás de la cámara, para que veáis, tenemos el privilegio, yo así lo siento, de estar en contacto con esa naturaleza virgen. Lo comentaba con una de las personas de la fundación también antes de empezar, y poder conocer la naturaleza intocada, virgen, prístina, es un privilegio y creo que es una obligación transmitirlo. Momentos como que te quedan, a mí me quedan guardados en el corazón, como este fue en diciembre, grabando a los cachalotes y pasando horas con ellos en el agua, que es increíble. Viven en familias, ahí esa es la posición en la que duermen. Y os digo que cuando estás con animales salvajes cambia muchísimo el concepto que uno tiene de animal, que siempre es como que nosotros somos los poderosos, los inteligentes, y muchas veces lo que observas te hace reflexionar. Esta foto, que esto es en Seychelles, la pongo porque y vamos a ver un clip de vídeo que es impresionante, de 1 minuto, que esto así era antes en nuestras costas. Ya sé que tiburones y todo el mundo, qué peligrosos, pero ya veis, hacen absolutamente... bueno, eso es algo que siempre hemos... Desde que nacemos, en las películas, en los libros, es como que es un animal peligrosísimo, pero no voy a entrar en eso, sería otra charla, pero os puedo decir que si ahora mismo en esta sala estuviésemos dando la charla sumergidos y tuviésemos 20 tiburones, os daríais cuenta que no os hacen ni caso, ¿no? Bueno, y este soy yo, creo que es la única la última de esta selección de fotos, pues grabando. Esto es un tiburón tigre y son curiosos y vienen y te observan como nosotros les observamos a ellos, y se produce una comunicación en las miradas, una interacción, y notas que detrás de ese ojo, de esa mirada, hay una inteligencia, hay una comunicación. Lo único que no entiendes, ¿no? O sea, yo noto que hay algo, pero supongo que generaciones futuras podrán descifrar muchísimo más. Y sobre todo cuando estás en la naturaleza, lo que te sientes es insignificante. Siempre digo que es una cura de humildad. Fijar, ese soy yo grabando una yubarta, una ballena jorobada. Fijar el tamaño, o sea, cuando me acuerdo perfectamente, ahí detrás estaba el vallenato, ¿no? Y cuando estás ahí en medio del azul inmenso, dices, qué poca cosa somos. Y yo creo que eso es una enseñanza importantísima, porque normalmente las personas nos pasamos de falta de humildad. Y vemos cosas maravillosas. Esto es un arrecife de coral increíble en una isla que, si os acordáis, si la podéis mirar luego, se llama, empezando por V, de Víctor, Vostok, terminado en K. Pues esta isla, en octubre de 2021, que estuvimos allí, descubrimos como campos de fútbol. Fijaros, es uno de los sitios, de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, un coral enorme, interminable, de ese color azul turquesa, y ves que eso te da la energía para luchar, ¿no? Y sobre todo para conservar. ¿Y por qué tenemos que conservar la naturaleza? Pues siempre buscamos, y de hecho yo haré uso de esos argumentos un poco más adelante. Tenemos que, porque nos da el oxígeno para respirar, porque nos aporta alimento, buscamos utilidades, pero por encima de todo tenemos que proteger la naturaleza, porque contemplarla, disfrutarla, nos da felicidad. Observar la belleza nos da felicidad. Bien, y ahora muy rápidamente
Bueno, cuando íbamos al colegio y éramos jóvenes como tú, ¿no? Pues escuchábamos bueno, yo crecí sintiendo que teníamos muchísima agua, porque 2/3 del planeta están cubiertos por el agua. Y vamos a ver que no es así. Por cierto, me ha encantado, porque esto que yo pongo en imágenes está en esa preciosa expedición que os han comentado en la presentación y que os recomendamos visitar. Ahora vamos a hacer un ejercicio matemático, que es quitar ese agua y la vamos a poner en una canica, en una bola al lado de la Tierra, ¿eh? Además, no podemos estar en mejor sitio para hablar del agua que el canal de Isabel II. Pues esa canica de color azul, eso es todo el agua que hay en el planeta, que si no me falla la memoria son 1.500 millones de kilómetros cúbicos. Eso es lo que ocupa. Claro, tú lo ves y dices, esto está mal calculado. Pues no, está bien. Lo que pasa es que esa capa azul que rodea el planeta es muy fina. Fijaros, os doy un dato, el diámetro de la Tierra, del planeta, tiene unos 12.000 kilómetros. La capa de los océanos, la media de profundidad son 3 kilómetros. O sea, son 12.000 frente a 3. O sea, es como, si yo me pinto la uña, es como una capa de esmalte que está pintando ese planeta. Y claro, la pregunta aquí que me hago y vuelvo atrás es, una vez me llamaron desde Washington y me dicen, oye, que no me acuerdo cuándo fue, no sé qué fecha, vamos a Rapa Iti. Y Rapa Iti lo puse, esto es un pantallazo en mi teléfono, entonces lo puse en Google Earth, fui atrás y dije, ¡hala, qué pasada! Fijaros desde algunos ángulos cómo se ve el planeta, todo azul. Que la pregunta que os traslado siempre la hago, no he conseguido todavía encontrar quien por lo menos me ponga en la pista. ¿Por qué lo llamamos planeta Tierra? Todos los planetas que conocemos son planeta Tierra. Este es el único que realmente es planeta Agua, pero lo llamamos planeta Tierra. Bien, a ver que me acerque. Bueno, veis que al lado tiene, no sé si la llegáis a ver, tiene a la derecha una bola más pequeña, ya mucho más pequeña, no sé si la podéis ver. Eso es el agua dulce que hay en el planeta. Y ya empieza a darte miedo esto, ¿eh? Ese agua dulce, como está, la mayoría está en los polos, congelada, está subterránea o en forma de humedad en el ambiente. Y un punto, que no lo veréis, me imagino, debajo hay un puntito, tiene 50 kilómetros de diámetro. Ese puntito es el agua dulce disponible. Ojo, el agua dulce disponible. Y vemos que es muy escasa y es muy poca. Y esta mañana me despertaba y poniendo el telediario y viendo cómo están nuestros embalses, empiezas a palpar que realmente tenemos muy poca. Y ese agua es el principio de todo, es el principio de la vida. Esto es una simulación. Nuestro planeta, si no existiese esa canica azul, sería así. Mordor, parece, ¿no? Que esto sí que es el planeta Tierra, no el anterior. Bien, entonces ya hemos visto que tenemos muy poca agua y ahora vamos a ver que la tenemos que cuidar porque es importantísimo. Bueno, ya he dicho que gracias a ello tenemos la vida, ¿no? Nosotros miramos el agua y lo que vemos es esto. Pues vamos, si ahora mismo nos tirásemos en medio del océano, yo cada vez que me tiro lo ves, todo azul, uy, qué chulo. Pero no vemos una cosa importantísima y lo pongo como uno de los ejemplos, lo que voy a poner son ejemplos de por qué son tan importantes los océanos. Pues bien, eso abajo a la derecha, que veis que pone un nombre, que a mí me suena siempre muy simpático, Prochlorococcus. El Prochlorococcus es una bacteria que se descubrió, si no me falla, en 1986, me parece que fuera, me falla un poco la fecha exacta, no sabíamos que existía. Esta bacteria que mide 0,1 micra, 0,1 micra significa que en una gota de agua hay millones de ellas. Pues esta bacteria hace la fotosíntesis y es el organismo fotosintético más importante del planeta. Esa bacteria nos suministra más del 20% del oxígeno que hay en la atmósfera, más que el Amazonas.
Y eso lo descubrimos hace muy poco tiempo. Entonces eso ya, fijaros que, y lo voy a decir luego, estamos calentando los océanos, estamos alterando su composición química. Es una insensatez, porque lo estamos haciendo sin saber si le va a afectar a esa bacteria. Y si lo alteramos de forma que muere esa bacteria, perderíamos el 20% del oxígeno de la atmósfera. Literalmente nos asfixiaríamos. Bien, y hacen más cosas, absorben el calor, más del 90% del calor, y bueno, no sufrimos, ya estamos sufriendo ese calor, que hablaremos un poco, pero no sufrimos más gracias a lo que absorben los océanos, que también se beben pues el 70% del CO2 y regulan nuestros climas. Y bien, y si miramos en casa, yo sé que estamos en Madrid, pero dice, para mí, yo nací en Madrid y me decían, ¿cómo has acabado en el mar y viviendo tan lejos? Digo, no, según cómo se vea, vivir a 300 kilómetros del mar en muchos sitios del mundo es estar cerca. Lo que pasa en la visión de la península ibérica, dice, hombre, pues Valencia, Bilbao, pues están mucho más cerca. Entonces ahí tenemos en Levante una planta que la han mencionado en la introducción, la Posidonia, y vamos a la Posidonia y nos da en Baleares hasta el 80% de la arena a las playas, de un sitio que vive el turismo. Entonces ahora vamos a ver la Posidonia, que gracias a ella, el turismo que se soporta en las playas y en la calidad del agua, hay una influencia importantísima en la Posidonia. Esta es una foto que saqué en una playa en Formentera, y si alguna vez vais por ahí o habéis estado, pues si te acuerdas, cuando paseáis, te detienes, miras de cerca y verás y reconoces que esa arena, que por cierto es un tesoro de bonita, la ves de cerca y dices, wow, reconoces que son los esqueletos de millones de organismos, pues hay de todo, hay poliquetos, equinodermos, briozoos, etcétera. Eso rosa es un foraminífero y da un color característico a esas playas. Pues esos esqueletos dan hasta el 80% de la arena. Entonces hemos visto de una forma muy rápida contribuciones que hacen los océanos, ¿no?, para nuestra vida, ¿no?, tanto a la economía como para que habitemos el planeta. La vida del planeta comenzó la génesis debajo del agua. Y ahora vamos a ver la parte que menos me gusta, y es las amenazas, ¿no? Y lo voy a hacer poniendo un clip de vídeo para que hagamos una reflexión, porque un problema que tenemos es que hemos perdido muchísimo, pero no nos damos cuenta, porque de generación en generación, claro, si una persona, bueno, antes estábamos viendo la expedición y veía una foto de Madrid, de una zona de Madrid, era principios de siglo, de Cuatro Caminos, ¿no? Y entonces, claro, nosotros ni estamos aquí, entonces nuestra memoria no vivimos lo suficiente para con nuestra memoria tener esa percepción de lo que perdemos. Os voy a poner un clip de vídeo que no creo que no llega a un minuto. Y estos son 3 hermanos, yo conocí al pequeño de ellos, falleció hace año y pico, que salían a pescar en Tossa de Mar, que es un pueblo en la Costa Brava, y en un botecito a remos, Tossa de Mar, Mediterráneo, y fijaros lo que pescaban. Él era el pequeño Salvador, que aquí pues tendría 5 años. Hoy en día, si saliesen esos 3 niños a remo, a los padres los metían en prisión, ¿no? O sea, y fijaros lo que pescaban delante de la playa, O sea, visualizar que ahora mismo estamos en la playa, en Benidorm, y llega un bote con 3 monos así y empiezan a bajar todos estos tiburones. O sea, es imposible. Y, de hecho, este documento gráfico demoledor, hay un paper, un investigador italiano, una publicación científica, eso significa que lo que sale ha sido auditado, comprobado, y hemos matado a día de hoy el 99% de los tiburones del Mediterráneo. De cada 100 hemos matado 99. Luego, estamos haciendo que desaparezcan muchas especies. En ese mar también había focas, la foca monje del Mediterráneo. ¿Quién de todos los que estamos aquí, yendo al Mediterráneo en sus vacaciones, ha visto una foca alguna vez? Ninguno.
pues eran comunes. Yo, de hecho, yo he visto muchas, no la suerte, cuando terminé, estuve 5 años, era investigadora haciendo mi tesis, que no llegué a terminarla, y la hacía sobre la foca monje del Mediterráneo. Entonces, si miramos datos, que no son datos míos, son datos de la UNESCO y de la FAO, pues son terroríficos. El 90% de los stocks agotados. Tiburones, he dicho los que matamos en el Mediterráneo, pero es que cada año en el planeta, desde hace décadas, matamos 100 millones de tiburones. Cada año, 100 millones. Entonces aquí hay que hacer un momento una reflexión importante, que es el planeta que habitamos, se ha organizado a lo largo de millones de años de evolución. Y eso es como un reloj, una máquina que es llena de engranajes que funcionaba perfectamente. Y nosotros estamos eliminando engranajes. Y este siglo, otro dato de la ONU, no mío, y que es aterrador, 1 millón de especies, 1 millón, se enfrentan a la extinción. Y he dicho que no voy a caer en el tono apocalíptico, pero sí en la seriedad. Es importantísimo que veamos la seriedad de los problemas. ¿Para qué? Para tomar las soluciones en proporción. Y aquí hago una analogía médica. Imaginemos, yo voy ahora al médico, me hago una analítica, que es algo que hacemos nosotros, y saco los resultados. ¿Y qué tal, doctor? Y me dice, fatal, mano. Mira, el colesterol 300, los triglicéridos por las nubes, el ácido úrico, la glucosa. Pues o te pones las pilas ya, dieta, ejercicio suave, etcétera, o vamos, no te doy mucho tiempo. Pues eso es lo que pasa en el planeta. Ahora, las analíticas, que es lo que estoy comentando, son terribles, pero está, igual que en nuestra propia salud, está en nuestra mano revertir la salud del planeta. El calentamiento global, que se discute, y todo el mundo tiene derecho a discutirlo y a ponerlo en duda, por favor, por supuesto, ¿no? Pero yo os digo mi opinión, o sea, es indiscutible. Científicamente está demostradísimo, tan demostrado como que lo hizo Newton con la ley de la gravedad. Si suelto este mando, se caerá. Entonces, pero el calentamiento global no es el problema, es la consecuencia. El problema, y eso es lo importante, es que nosotros, y eso es un hecho, que nadie discute, estamos tirando cada día una cantidad ingente de CO2 a la atmósfera de nuestros coches, calefacciones, aviones, y estamos cambiando la composición química de la atmósfera de ese planeta con agua que os enseñaba, y que es un milagro que exista en el universo. Todavía no hemos conseguido encontrar un planeta idéntico. Lo habrá, pero no lo hemos encontrado. Que exista es un milagro. ¿Es inteligente cambiar esas analíticas? No. Sobre todo porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, lo que decía, con nuestras propias analíticas nos miramos para intentar mantenerla en unos parámetros. Entonces, estamos tirando CO2, cambiando esa composición química sin saber si va a producir calentamiento global o si va a afectar a esa bacteria que mencionaba. De todas maneras, esta gráfica, que la podéis encontrar fácilmente en Internet, fijaros, en color negro. Bueno, en color rojo es esa subida de partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y ahí lo tenéis con los años, fijaros, desde antes de la era industrial. Y el color negro es la temperatura. ¡Wow! Coinciden bastante, ¿eh? Coinciden, vamos, yo no sé. Y luego el calentamiento global, el cambio climático era una teoría. Nos la podíamos no creer, pero es que ya la sentimos. Yo tengo 58 años, ¿eh? Hoy es, ¿qué día de abril? Estamos 20, ¿no? 20 de abril y teníamos, antes de entrar, 26 grados. Pero no es un día aislado, es que lo estamos viendo, ¿eh? Y hemos vivido el verano pasado. Bueno, y siguiendo esto, fijaros, la portada del diario Mallorca de hace unos días, el mar, pues pasa exactamente lo mismo. Y en esa máquina que estamos alterando, perdón, que esa primera foto de las ballenas no he olvidado. Quería comenzar con una cosa muy bonita, pero bueno, la menciono ahora. Eso es en Península Valdés, en el sur de Argentina, que hay hecho 2 expediciones. Pues hace como 30 años el censo que había era como de
300 ballenas. Y ahora el último censo es de 2000 y pico. Y dices, maravilloso, está en nuestra mano, podemos recuperarlo, porque se ha parado, como todos saben, la caza de ballenas. Pero ahora la última vez que he estado, que fue este año en septiembre-octubre, nos hemos empezado a encontrar muchas ballenas sanas, gordas, que estaban rebosantes de vida, muriendo. Y mueren de intoxicación, porque el agua está más caliente, entonces con ese agua caliente se produce una explosión, en biología se llama un bloom, de dinoflagelados, de unos animales unicelulares que son tóxicos. Bueno, la marea roja, y mata a las ballenas. Entonces, las ballenas que estaban ahí durante una época del año, que se había organizado en esa historia del planeta, y ellas iban cuando no había los blooms. Pero ahora, como estamos tocando los resortes, ya no funciona ese reloj igual. Y ahora empieza a producir los blooms cuando están las ballenas. Y es una situación aterradora. Y luego vemos, como nosotros, que sufrimos una pandemia, que fue terrible, pero no fue muy mortal. Pero la vemos también en otras especies. Estas son las nacras, es un molusco, como un mejillón gigante, endémico, que vivía solo en el Mediterráneo y en 2 años se murieron el 99,9%, porque de repente apareció un protozoo que ni sabíamos, que no sabemos aún de dónde ha salido, y se han muerto casi todas, ¿no? Y bien, como ya me estoy alargando, voy a recortar un poco. Bueno, esta foto la pongo un poco para hacer un mini recreo de 30 segundos. Fijaros qué cosas tan curiosas. Y os decía antes de los animales, que no sabemos qué pasa. Esto era en Clipperton, que es un atolón en el Pacífico, a la altura de México. Estaba ahí buceando, estaba grabando a Paul Rose, que era uno de los que salía en inglés en el vídeo, y empiezo a notar por la espalda, y era un sitio que estaba lleno de morenas, que también tiene muy mala fama, pero no hacen nada. Y la notaba por la espalda, y yo ahí concentrado en mi grabación, y bueno, ya terminaré, no me gusta distraerme. Y luego, fijaros, se me había metido por el equipo de buceo y estoy buceando con la morena, que parece que me está dando un beso, diciéndome algo bonito al oído, ¿no? ¿La veis, no? Y por eso dices, wow, hay un montón de cosas, hay una comunicación ahí. Debajo del agua todo funciona por vibraciones. Se dice que es el mundo del silencio, y eso, bueno, se lo dijo el gran Jacques Cousteau, soy súper fan de él, pero no es el mundo del silencio, es que todo va por vibraciones y hay un sentido para escucharlas que nosotros no tenemos. No es el mundo del silencio, es que nosotros debajo del agua somos sordos, pero los animales perciben todo. Y por el campo eléctrico y las vibraciones transmitimos información de todo. No tenemos ese sentido, pero sí hemos sabido fabricar un instrumento que lo recoge, ¿no? Y es el polígrafo. Si ahora mismo el aparato el detector de mentiras, vulgarmente llamado, ¿no? Me lo ponen a mí y me dicen, Manu, ¿dónde estás? Y digo, estoy en Nueva York. ¡Pi! Mentira. Fijaros la información que transmitimos por nuestro campo eléctrico y nuestras vibraciones. Eso los animales lo escuchan. Y ya termino rápidamente, soluciones. Tenemos sitios, pues, bueno, maravillosos, como en Formentera, pero se atraen un montón de barcos y, bueno, y hay que evitar ese impacto. Entonces, nosotros vimos, haciendo mapas, pues que en 4 años esa planta increíble, la maravillosa, en 3 zonas, vimos que perdíamos hasta un 44%. Entonces, bueno, con ese conocimiento y tecnología, esto es un mensaje de cómo podemos seguir haciendo lo mismo, pero utilizando el conocimiento y la tecnología podemos solucionarlo. Entonces hicimos un mapa detallado de esas praderas de Posidonia, que es esa planta que vemos ahí. Eso es un sonar de barrido lateral, es como hacer una ecografía del fondo y luego con GPS diferencial se posiciona con precisión en un mapa. Entonces, con el teléfono, bueno, hicimos una aplicación que se llama así, Posidonia Maps, que es gratis, es un proyecto no comercial, es un proyecto no lucrativo de ONG, pues podemos saber fácilmente si estoy en mi barco, si debajo tengo o no tengo Posidonia. Entonces, ya digo, lo digo como un ejemplo inspirador de cómo podemos revertir. Ahora estoy con una campaña que espero que pronto la veáis porque
se va a presentar en un programa, me tengo que morder la lengua, pues en un programa de televisión española, muy conocido y es magnífico, y lo que va a buscar es el apoyo de todos, que estemos todos nosotros firmando lo que hemos llamado Declaración por el Mediterráneo, que es un poco, está escrito muy sencillo, es decir, el Mediterráneo era así, lo hemos estado viendo un poco, lo hemos maltratado de esta forma y lo podemos arreglar haciendo esta serie de cosas, ¿no? Y otro ejemplo que es muy bonito y que lo hacemos con niños de tu edad, como tú, y aprenden ¿cuántos años tienes? 9, pues mira, desde 8 años aprenden a bucear y estamos sembrando Posidonia, ser agricultores submarinos. Y es muy importante porque sembrar Posidonia es dificilísimo y nos va a costar mucho tener éxito. Y no vamos a conseguir recuperar la Posidonia que hemos perdido sembrando, pero sí vamos a darnos cuenta de una cosa, que como es tan difícil recuperarlo, es más que importante conservar toda la Posidonia que tenemos, conservar todas las plantas que tenemos. Bueno, y ahí lo que hacemos es recoger que justo en esta época los frutos se germinan y luego con niños y jóvenes, y ya termino, creo que esta es la última foto, sembramos. Entonces lo que hacemos es a través de la restauración educar desde los jóvenes hasta a nosotros mismos, porque os digo, hay que crear zonas marinas protegidas, hay que cambiar los tipos de fuentes de energía que usamos, pero para mí lo más importante de todo y la solución de todo es la educación. Si consiguiésemos educar a todos los niños y jóvenes del mundo, muchísimos de los problemas que tenemos, no solo ambientales, sino sociales, en 15, 20, 25 años desaparecerían. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo a los seres humanos, y aquí lanzo una autocrítica a la forma que tenemos de gobernarnos, que somos muy cortoplacistas. Y tenemos que tener una visión de civilización, de humanidad, y eso supone también no ser egoístas, ¿no? Y pensar, nosotros estamos de paso aquí, es rapidísimo, pensar pues que dentro de muy poco tiempo pues otros estarán donde estamos nosotros. Pues muchas gracias. Pues si quieres nos sentamos. Gracias. Y así descansas un poco, que 30 minutos, un poquito más hablando, ¿no? Tenéis papel, he visto que han repartido por ahí, para hacernos llegar vuestras preguntas, así que a lo largo al hilo de esta conversación que mantendré con Manu Sanfélix, que tengo el honor de mantener con el señor ese que salía al lado de esa ballena, a mí esa foto me impresiona muchísimo porque la primera vez que la vi, que fue pues, estos días pasados, me planteaba lo mismo que nos has contado, Manu, que es esa sensación de ser muy pequeños frente a lo que nos rodea la naturaleza. En tu caso has podido tener esa sensación de primera mano, ¿no? Frente a ese animal tan impresionante. Si te parece, empezamos por el principio. Yo dije antes en tono de broma que, bueno, podemos decir que te caíste en la marmita de pequeño, porque antes me contabas una anécdota, no sé si se puede contar, pero sí, muy divertida, de un embalse en el que te caíste y conseguiste salir, que no era nada fácil, y yo hice la broma de, bueno, pues podemos decir que Manu se cayó en la marmita de pequeño. ¿Cómo fue ese día? Pues yo lo tenía totalmente olvidado, pero visitando la exposición hay una foto justo del sitio donde me caí, en el embalse de Santillana. Era un día en invierno, uno de esos días duros de menos, bueno, en la sierra ese día había -5, -7, estaba fotografiando la puesta de sol y iba un perro conmigo, un perro que le adoraba, ¿no? Entonces de repente le oigo ladra y veo que había pasado al otro lado y se había deslizado por la pendiente del embalse porque había mucho viento, entonces estaba todo salpicado y era hielo. Entonces pues me quité el anorak, el jersey, bueno, todas las capas que llevaba.
las até, pasé al otro lado del murito, me puse en la pendiente y yo intentaba, se llamaba tuca, intentaba que mordiese para subirla y en ese ánimo de acercarme y tal, ¡pum!, no me cuenta, pisé el hielo y me caí al agua, ¿no? Y de repente me vi ahí y digo, ¡wow! Tengo que decir, la verdad es que bueno, cada uno tiene sus cualidades y yo soy bastante tranquilo y tengo sangre fría, no me puse nervioso, pero dije, ¿cómo salgo de aquí? Porque claro, intenté subir y es una pista, como es una pendiente así helada, era imposible, entonces me quedé como flotando, yo no sé, un minuto o dos, y dije, si no hago algo de esta, no salgo, pero en una hora y media, ¿no? Entonces me di cuenta que por debajo de la superficie, la pendiente ya, pues no estaba helada. Entonces fui caminando así unos 200 metros más o menos, que hay un torreón, y por ahí ya conseguí escalar. Y aquí estoy. Pues eso nos ha contado viendo la exposición. Tenéis la suerte de que los que vayáis a ver la mañana, pues ya tenéis esta historia. Cuando veáis la foto del embalse de Santiana, ahí fue donde Manu se cayó. ¿Qué edad tenía? ¿Estabas en la universidad? Estaba en la universidad, pues estaba en tercero de Ciencias Biológicas, me acuerdo bien. Y tú ahí ya buceabas. Ahí ya buceaba, yo empecé en apnea desde que tengo recuerdos y el título buceo me lo saqué con 17 años en el cuartel de la montaña. ¿Vale? ¿Y sabrías decirnos de dónde te viene a ti la pasión por el mar, por bucear? Pues no lo sé, porque mis primeros recuerdos, todos de cuando teníamos 3, 4 años, te acuerdas de 2 cosas o 3. Y yo no recuerdo, yo crecí en Lekeitio, un maravilloso pueblo de Vizcaya, aparte de mi familia es vasca, y me acuerdo desde que era así, pues con un tapón de esos de sidra, que los recuerdo eran blancos, de plástico, pues iba jugando por el pasillo haciendo eso y no sé por qué. Y luego soy de una generación que tuvimos el privilegio de escuchar y ver para mí 2 maestros sobre todo la comunicación, que son el gran Félix Rodríguez de la Fuente, que era, vamos, me parece una persona enorme, ¿no? Y Jacques Cousteau. Entonces yo estaba ahí sentado en ese único canal, bueno, estaba el UHF, pero lo que era, estaba ahí pues cada fin de semana para verlos. Y bueno, tú que llevas buceando toda la vida, ¿qué es lo que dirías que más, qué cambio es el que has notado en estos últimos 40 años en tus inmersiones bajo el agua que dices, ostras, esto hace 30 años no era así? Bueno, sobre todo desde hace 30 vivo en la isla de Formentera y monté una escuela de buceo. Cuando acabé la carrera, bueno, a un biólogo ahora hoy en día le cuesta conseguir trabajo, entonces era prácticamente imposible, ¿no? Y era... Que ahora me llama la atención, eso es un poco una esperanza, porque tengo continuamente reuniones con consejeros, delegados y presidentes de empresas. Y cuando yo quería estudiar no me tomaba en serio ni mi propia familia, que me subía yo por las paredes, ¿no? Entonces, por lo menos esa sensibilidad la hay, ¿no? ¿Cuál que me habías preguntado exactamente? ¿Qué se me ha ido? Te he preguntado qué es lo que tú has notado en estos 30 años como un Sí, cambio entonces, más bestia, sí, ¿no? Más... me fui a Formentera para montar un centro de buceo, porque como empecé muy precoz como buceador, ya era instructor, y vi una forma de ganarme la vida. Y entonces ahí he visto claramente en esos 30 años buceando en las mismas zonas y miles de inmersiones cómo ha cambiado mucho. Y sobre todo lo que hay es menos de todo. O sea, donde había muchos peces, ahora no hay. Los peces grandes han desaparecido. Ahora lo que hay son peces pequeños. Tengo aquí algunos amigos que han buceado y saben cómo es un sitio precioso, pero para nada es como era el Mediterráneo pues cuando salían esos 3 niños. Bueno, esa imagen de los 3 niños es espectacular, ¿no? O sea, Es increíble. Es increíble. Y además tú decías que has tenido la ocasión de conocer al pequeño y le has llegado a entrevistar, sí. ¿no? Sí, le entrevisté en un documental que dirigí para National Geographic, y además yo era el presentador, y bueno, fue una tarde, fue un lujo, fascinante. ¿Qué te contó cómo fue la pesca? ¿Eran avezados pescadores? Sí, ellos eran huérfanos de padre,
Y entonces, bueno, era una época que era dura la vida, hablamos de 1940 y pico, ¿no? Yo no estaba aquí, pero bueno, sé por mis padres y abuelos, la vida no era fácil en España, ¿no? Y entonces ellos salían un poco ahí a ganarse, a sacar alimento y ganarse un poco algún duro. Bueno, avancemos un poco más. Quiero que nos cuentes una cosa, fíjate, tengo aquí apuntada una frase que me ha impresionado mucho de cosas que he visto por ahí que has dicho. Dices que te preguntan muchas veces, los periodistas solemos caer en lugares comunes muy habitualmente. Entonces, decía en uno de estos participaciones en público, decía Manu, me preguntan muy habitualmente que qué es lo que más me ha impresionado, qué animal es el que más me ha impresionado que haya conocido bajo el agua. Y suelo decir que hay una planta que es el organismo marino más fiero que conozco. Eso has dicho tú. ¿Cuál es esa planta? La Posidonia. ¿Por qué? Yo lo he aprendido viendo vídeos tuyos. No, sabía, alguno de los que está aquí seguro que se ha identificado conmigo. Pues es importante la Posidonia, pero ¿por qué tanto? Nos has dado una pista muy importante, ¿no? Por esa capacidad de casi el 50% del oxígeno que respiramos procede del mar, y situabas en el caso de la Posidonia pues hasta el 70%, ¿no? de esa regeneración de oxígeno. Pero ¿por qué es tan importante, por ejemplo, para Formentera que haya Posidonia? Bueno, Formentera es como es, esas aguas, esas playas, ya lo he dicho antes, en gran parte gracias a la influencia, al efecto Posidonia. Yo lo llamo el efecto Posidonia. La Posidonia es una planta increíble que tiene un montón de propiedades, como si fuese un superatleta, un Usain Bolt, ¿no? Que tiene muchos récords. Libera, es un pulmón, libera, un día calculé solo la pradera entre Ibiza y Formentera y daba para respirar el oxígeno que liberaba a los seres humanos de Ibiza. Luego tiene una capacidad que es espectacular y es la única planta del planeta que va creciendo unas sobre otras y levanta arrecifes, muros. En esta ocasión no he traído foto, pero lo ves, hay sitios que ves diques submarinos de hasta 4 y 5 metros de altura, que es mucha altura, y eso protege la costa del oleaje. Y por eso muchas de las playas que hay ahí existen y tienen estabilidad gracias a esas murallas submarinas. Además, es el sistema más eficiente del planeta secuestrando CO2. 1 metro cuadrado de Posidonia secuestra tanto CO2, ese que estamos liberando, como 15 metros cuadrados de selva del Amazonas. Es increíble. A eso lo miras y dices, ¿cómo es posible una planta así? Y el Amazonas sí son árboles enormes, y es porque en el bosque tropical hay un flujo, o sea, es cierto que crece, genera muchos tejidos vegetales, hojas, troncos, pero también muere, entonces, o sea, no lo retiene. En cambio, el CO2 que secuestra la Posidonia queda enterrado debajo de ella. Lo ahorra, digamos. ¿Vosotros sabíais esa importancia de la Posidonia no solamente en la liberación de oxígeno, sino a la hora de crear arrecifes? Y, por ejemplo, ponía el caso de Formentera, porque tú lo pones en alguna ocasión, existe esa isla porque, entre otras muchas razones, porque hay esas praderas de Posidonia, esos muros de los que tú hablabas. Si no, muy probablemente no resistiría al oleaje una isla como Formentera. Así es. Otra cosa que yo no sabía, que yo no sé muchísimas cosas, claro. Pues fíjate, yo no sabía que la Posidonia se daba solo en el Mediterráneo. Perdón. Se da. Ah, es una planta del Mediterráneo. sí, es exclusiva. Su nombre es un error porque el nombre científico es Posidonia oceanica y al océano ni lo toca. Es endémica, es decir, exclusiva del Mediterráneo. Pues yo tampoco lo sabía. No sé si muchos de los aquí presentes os sentís identificados, pero yo he alucinado viendo muchos vídeos tuyos. Otra de las cosas que me da mucha envidia viéndote en esas fotos, en esos vídeos y en otros muchos que podéis encontrar en National Geographic, en los que nuestro invitado es protagonista, es, claro, la posibilidad, te lo decía antes en privado, de visitar lugares del mundo no pisados por el ser humano, sin ningún contacto con el hombre. Y eso, algo nos contabas en la presentación, pero me gustaría que ahondaras un poco más. Y eso, aparte de un lujo enorme, ¿por qué es importante? ¿Por qué es ese proyecto Pristine en el que visitáis esos lugares
recónditos del planeta? Bueno, en un sitio intocado tienes muchísima información y un biólogo, su trabajo es llegar ahí, observarla y aprender, ¿no? Sacar toda esa información que está almacenada. No nos quedan donde las zonas humanizadas, ecosistemas que funcionen bien. Entonces necesitamos mirar en las zonas sin humanos cómo funcionan realmente los ecosistemas. Y luego además hay un aprendizaje personal, y lo comentaba antes, y es cuando uno tiene, me encantaría que todo el mundo tuviese la oportunidad de pasar al menos un día en esa naturaleza absolutamente virgen. Yo recuerdo una tarde, un día especial, mágico, en las islas de Diego Ramírez, que es las islas más al sur del Cabo de Hornos, es el sur de América del Sur, es la última tierra antes de la Antártida, es la zona de navegación más dura del planeta. Y bueno, estábamos en el Cabo de Hornos y tuvimos la suerte que había una ventana de buen tiempo. Fuimos allí, pasamos un día y medio buceando y el mar estaba como una balsa. La semana anterior soplaban más de 200 kilómetros por hora. Y ese lugar, claro, está absolutamente aislado por esa climatología. Pues recuerdo la puesta de sol ese día en la playa con uno de los investigadores de Pristine Seas y lo comentamos a menudo. Todo es perfecto, ¿eh? Y digo, en esa naturaleza intocada, el silencio, el sonido del viento, los olores, hay un montón de matices que hasta que no está en un sitio así, no he tenido la oportunidad de disfrutarlos. Y entonces viene eso que comentaba en la charla, que decía qué bonita es la naturaleza, ¿no? Y qué importante es protegerla porque nos da la felicidad. Cualquier frase que empiece por estábamos en el Cabo de Hornos no puede acabar mal. Luego, escuchándote, claro, ahí en sí mismo pues es un imposible. Dice, me gustaría que todo el mundo pudiera, si todo el mundo pudiera estar en un lugar inhabitado, pues ya dejaría de serlo y por tanto nos cargaríamos eso mismo que queremos ir a contemplar, con lo cual sería imposible. Una frase que también has dicho y que me gusta mucho es, yo quiero vivir en un planeta que tenga todas las piezas. Sí, es verdad. Me gusta mucho esa frase. ¿Qué significa? Bueno, lo he comentado antes, que tenemos un planeta que es habitable gracias a que la naturaleza durante millones de años, pues lo que llamamos evolución, ha ido engranando y además superando momentos durísimos, como cuando llegó un meteorito y sucedió una subida de temperatura similar a lo que parece que nos acercamos, se extinguieron los dinosaurios, entonces tenía esa resiliencia, esa capacidad para regenerarse. Entonces, un planeta que tiene todas las piezas funciona mejor. Solo hace una comparativa. Vamos a ver, yo te voy a regalar un reloj, los dos funcionan. Este tiene todas las piezas, al otro le faltan algunas, pero ¿cuál prefieres? Pues quieres el que tiene todas las piezas. Pues el planeta muchísimo más, ¿no? Y sobre todo porque cada vez que perdemos una especie estamos perdiendo un montón de información que tiene almacenada en su código genético. Y hoy en día somos capaces de extraer algo de esa información, hasta hace poco nada, pero en el futuro seremos capaces de muchísimo más, ¿no? Me están empezando a llegar las primeras preguntas que estáis formulando. Os invito a que quien tenga una pregunta, ay, no sé si hacerla, hacedla, porque además veo por aquí hay papelitos, os lo recogen y me las pasan y les vamos introduciendo en la conversación. Antes has dicho una cosa, sí, las van a ir recogiendo, no os preocupéis. Los compañeros. Decía que, y luego me las pasan y aquí las recibo yo por el móvil y te las voy haciendo. Decías antes, bueno, fue una historia muy curiosa cómo cayó una cámara en mis manos, pero bueno, no voy a contarla porque no quiero alargarme. No, cuéntala. Cuéntala, es importante. Hay una parte tuya que es importante, tu formación en biología, ¿no? Tu sensibilidad por el mar, por el océano, pero claro, hay otra parte muy importante. Trabajas nada menos que en National Geographic, con esas imágenes espectaculares. ¿Cómo se despertó en ti? ¿Cómo cayó en ti esa cámara? ¿Qué pasó? Sí, bueno, pues hace unos años me hice esa pregunta de cómo llegué hasta aquí y bueno, todo cambió, decía, cuando cambió esa cámara en mis manos. Yo tenía unos tíos, mi tío Pepe y mi tía Rosa, vivían aquí en Madrid y desde que era pequeño, pues vamos a visitar a los tíos, que joder, vaya rollo, pues iba ahí, y yo, no sé por qué motivo,
Claro, luego se me da cuenta, mi tío era un gran aficionado a la fotografía, era fotógrafo aficionado. En esa época, pues eran todo álbumes. Y yo me sentaba y me fascinaba, y lo que hacía es, en vez de estar en la visita, era estar viendo esos álbumes. Ya me he dado cuenta que ahí, pues eso, sin darme cuenta, estaba probablemente educando a mi cerebro en lo que era un encuadre, en lo que era ver la vida a través de un objetivo, ¿no? Y bueno, tanto es así que hacía eso que cuando falleció mi tío, mi tía vino y me dijo: mira, el tío Pepe nos hemos fijado y queremos que te quedes tú con su cámara. O sea, eso ellos pues lo observaban y lo debían comentar. Me regaló la cámara, yo estaba en primero de ciencias biológicas, entonces tenía un amigo que era un gran aficionado a la fotografía. Hoy en día hay tutoriales, miras en internet, entonces como para mí era chino, ¿cómo manejo esta cámara? Entonces quedé un día en el bar de la universidad, de la facultad, y no, fui a su casa y me explicó: esto es el diafragma, esto es la velocidad, esto sirve para esto, Bueno, me dio una clase una tarde y el fin de semana nos fuimos a la sierra, compré un carrete, fijaros que ahora da risa, 36 fotos, ahora la cámara que tengo hace en un segundo 140 fotos, y 36 fotos, saqué esas 36 fotos a lo largo de todo el día. Las envié a revelar, tardaba una semana, y bueno, han pasado 2 semanas, quedo con mi amigo José otra vez y me acuerdo muy bien y bromeamos, ¿no? Sentamos en el bar, cogió la caja de diapositivas, empezó así a mirar y me acuerdo muy bien, pues terminó y me dijo: Manu, dedícate a esto. y bueno, tenía ese don o esa formación que la había adquirido en las visitas a la casa de mis tíos. Joder, qué historia tan bonita. Pues sabes. Para que veáis, a quien ahora de vez en cuando tenga que visitar a sus tíos y le dé un poco de pereza, que sepa que a veces es productivo. Bueno, en realidad siempre. Venga, vamos a empezar ya con las preguntas, que veo que siguen llegando. 2 curiosidades más por mi parte y enseguida abordamos vuestras preguntas y seguro que da tiempo para resolver todas vuestras dudas. ¿Hay alguna peculiaridad poco conocida sobre el mar? Sobre lo que tú te encuentras en ese líquido fluido en el que pasas tantas horas, que quieras compartir. Y de, mira, esto seguro que no lo conocéis. Claro. Bueno, una poco conocida, la que he dicho de esa bacteria, y luego otra que, bueno, como soy instructor de buceo, la he utilizado muchísimo. Cuando una persona viene a hacer el bautizo, su primera inmersión, muchas veces viene nerviosa, viene, bueno, lo comentamos también antes de la charla, dice: no, es que este no es nuestro medio, y eso lo digo también muchas veces, y siempre digo: no, sí que es nuestro medio. Digo: además, si tú ya has buceado, ¿qué dices? Digo: que sí, que ya has buceado, pero no te acuerdas. Entonces ya me mira como diciendo: este cree en las reencarnaciones o es un mentalista. Digo: sí has buceado y además fueron los 9 mejores meses de tu vida. Nosotros somos concebidos en inmersión. Y cuando nacemos y completamos la gestación, hacemos una inmersión de 9 meses en la cual todo es perfecto. También lo digo bromeando que cuando nacemos deberían darnos el título de buceador, ¿no? De Open Water, porque no vamos a hacer otra inmersión más larga. Pero eso bromeando tiene una importancia grande, y cuando haces tu primera inmersión, esa persona que estaba nerviosa salen ¡wow!, emocionados. Porque es inevitable, nosotros, nuestra cabeza no lo recuerda, pero esa sensación de la inmersión la llevamos en nuestros tejidos, en nuestros genes. ¿Cuántas inmersiones has hecho? Unas 12.000 por ahí. Sabía que me iba a equivocar el dato del principio, digo, esto Bueno, es que hago muchas. ha tenido que ir aumentando. ¿Y sigues...? A ver, yo cuando hablo en público, me pongo delante de una cámara, me sigo poniendo nervioso al principio y la gente me pregunta: ¿es posible? Sí, y ojalá que nunca desaparezca, porque es un nervio bonito, ¿no? ¿Tú te sigues poniendo un poco en alerta tu organismo antes de ponerte la bombona y bajar o ya no? Bueno, yo voy al agua encantado, o sea, encantado. Ayer me hice 3 buceos, me tuve que pegar un madrugón, estoy grabando, lo decía antes también,
para un canal de la televisión japonesa, el único que emite en 8K en el mundo. Y la primera vez que han decidido salir de Japón, fijaros, vienen a grabar la Posidonia. A mí me dejó impresionado y les dije, uy, qué responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues ayer me levanta muy temprano y a las 8 de la mañana estaba saltando al agua en el Arco, estaba precioso y estoy súper a gusto, pero yo creo que es porque vuelves esa sensación, o sea, debajo del agua, independientemente de lo que ves, la sensación muy agradable es por eso que he comentado antes, que hemos sido gestados en inmersión. Esa sensación de estar sumergido es agradable. Es cierto que hace falta, cuando ya crecemos, un entrenamiento, que es lo que ya te da la seguridad para estar ahí muy a gusto, ¿no? ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros que te haya pasado alguna cosa muy loca? Me han pasado muchísimas cosas muy locas, como la de la morena, que contaba antes, y una que no la suelo contar, bueno, poco a poco la voy contando más, esa foto que ponía, que era una manta enorme, no sé si la recordáis, y ahí se me veía a mí muy pequeñito, es una manta que tiene de lado a lado unos 5 metros, una manta gigante, de hecho se llaman así, es en las islas de Revillagigedo, en México. Pues ese día falleció mi padre. Y llamé, bueno, llamé a casa, pues de vez en cuando, entonces no había WhatsApp y de vez en cuando llamaba por teléfono satélite, me lo dijo mi madre, ¿no? Y bueno, yo, ¿qué podía hacer ahí? Bueno, decidí ir al agua, primero porque el agua siempre me sienta bien, segundo porque él era cumplidor y es una de las cosas que aprendí, y me pasó esa cosa alucinante, que no puedo explicar. O sea, estábamos buceando, estábamos como 20 y esa manta que se ve en la foto vino directamente hacia mí y se estuvo toda la inmersión conmigo. Y fijaros esa foto que está así, qué animal te enseña el vientre, lo más vulnerable que tiene. Y se paraba y todos los que estaban conmigo en el equipo estaban igual. Y estuvo toda la inmersión conmigo, me acompañó a la superficie, se ponía encima mío, que pesan cuando paran de nadar, ¿vamos? Y tengo fotos con ella así, ella con los ojos cerrados. Entonces, no puedo explicar el qué, pero las mantas tienen una percepción superior y algo percibía en mí, algo transmitía yo que le hacía estar conmigo. ¿Eso no te ha vuelto a pasar con una manta? Me pasa esta foto, justo. Gracias. Me ha pasado con los animales, me suceden a menudo cosas de esas raras, como la morena o así. Raras digo por inexplicables. Sí, que tienes una, ¿no? Dentro de X pues se sabrá. Oye, pues no sé. Tenemos el hombre que susurraba a los caballos en la peli, pues tenemos No, una no creo. habilidad parecida, algún tipo de conexión tienes tú. Bueno, venga, tenemos aquí un montón de preguntas. Vamos a ir intentando resolver algunas de ellas, pero antes no me resto a preguntarte por qué hacéis en tu asociación Belmari, que además la veíamos también antes en una de las últimas diapositivas, y veo que además hacéis mucha labor de esa de educación de la que tú hablabas. Muchísimo. Y mucha labor con niños, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, esto es bueno, lo lidera mi mujer, la podría explicar ella muchísimo mejor, y bueno, tenemos una vocación hacia la educación, como comentaba antes, para mí es la solución principal, hay que educar y educar. Entonces, bueno, tenemos varios programas, uno es el Dive Camp, campamento de buceo, sería la traducción, entonces cada semana tenemos sobre 30 niños, bueno, cuando empieza el verano y acaban el cole, pues si no, nos regañarían, ¿no? Y los niños aprenden a bucear. Y mientras pues hacen también taller de Posidonia, taller de plásticos, taller de identificación de especies, y es maravilloso y te ves como, aunque la educación se nota a 15, a 20 años cuando crecen, pero el resultado es instantáneo. Nosotros a menudo lo empezó a hacer una instructora y me encantaba, que decía, a ver, poner 3 adjetivos a la palabra tiburón el primer día, y ponían peligroso, que muerde, ataca, y a medusa, y lo mismo, mala, pica, y el último día del campamento, los 7 días, le ponía lo mismo, y el tiburón le ponían elegante,
O sea, cómo en tan pocos días cambian, bueno, y es la capacidad que todos, como niños y como jóvenes, tenemos de aprender y absorber rápido, ¿no? Te pregunta Eva, que además es una privilegiada, porque dice, la semana pasada, navegando por el Mediterráneo, por la costa de Javea, recibimos el regalo de 10 delfines que nos acompañaron un buen rato, 10 delfines. Pregunta, ¿cómo están las colonias de delfines en el Mediterráneo? Y pregunta también si tienen alguna protección especial. Sí, tienen protección especial y al igual que las ballenas, los cetáceos en general están en mejor estado, pero se enfrentan a problemas, ¿no? Un problema, bueno, dos hay importantísimos. Una es el estrés, el exceso de artes de pesca, ¿no? Que produce enganchamientos y muerte de cetáceos. Ahí hablo un poco de delfines, ballenas, o sea, todos los parientes, ¿no? Otro es de ruido submarino. El ruido que hay debajo del mar lo estamos convirtiendo en ensordecedor, por supuesto mucho más cerca de la costa. Y tercero, presencia de plásticos. Ingestión de plásticos es un caballo de batalla ahora importantísimo. Por cierto, me surgió antes una duda, me acabo de acordar, cuando desde el proyecto Pristine Seas concienciáis, ¿no? Y hacéis de impulsores con los gobiernos para proteger zonas, especialmente valiosas por algo, ¿qué significa proteger? ¿No? Porque decías, a veces esto hacemos protecciones del papel, pero que no son reales. ¿Qué significa proteger una zona en términos concretos? Mira, justo esta mañana estaba en una reunión por una empresa de comunicación con tops de la comunicación y de la publicidad en España para esa campaña que decía un poco orientar. Y hemos estado hablando sobre esto y ha salido algo muy bonito, y es que, bueno, proteger, reservar es donde no deberíamos pescar. ¿Por qué? Porque en el mar tenemos que dejar sitios, espacios para que la vida crezca, para que se reproduzcan los peces, para que se multipliquen. Eso es proteger. En tierra es que lo hacemos al revés. Siempre lo suelo comentar, en esta charla no me ha salido a veces explicando esto. Digo, imaginaros ahora todos juntos, os voy a proponer, vamos a hacer una cooperativa, voy a comprar 10 cerdos, cada uno me vais a dar 10 euros, ¿no? Dentro de 10 años nos volvemos a reunir aquí, os digo, oye, de los 10 cerdos ahora tenemos 1000. Y de los 10 euros que me disteis, si ahora los vendemos todos los cerdos, os voy a dar a cada uno 3000 euros. Diría, joder, qué pasada, qué negocio, pero no vas a vender todos los cerdos. Sí, sí, los vendemos todos. Que no, porque se acaba el negocio, ¿no? Nos quedamos sin cerdos, sería muy poco inteligente, que eso es la ganadería, ¿no? Bien, pues si la pesca, lo que hacemos es eso. Matamos todos los cerdos. Y encima lo hacemos al revés, porque en la ganadería, ¿qué hacemos? Vendemos y nos quedamos ¿con cuáles? ¿Con los pequeños? No, nos quedamos con los sementales, con los grandes, con los reproductores. Además, en esa reunión diría, oye, yo dedicaría algo de dinero a que los reproductores, los sementales, vamos a ponerles aire acondicionado en el establo, el mejor pienso. ¿Para qué? Porque son reproductores. Pues en el mar los primeros peces que queremos matar son los más grandes. Por eso, y lo digo con todo respeto, pues una campaña fue súper bonita. La campaña de pezqueñines para mí es un error. Lo que hay que proteger son a las mamás. Pregunta Juan José. Pregunta con un tono crítico al final. Dice, ¿cómo se pueden proteger los océanos o las zonas polares cuando hay tantos intereses por explotar sus recursos naturales? Es una pregunta muy acertada y muy difícil de contestar. Ahora mismo nos estamos enfrentando a una situación que antes era inimaginable, y es que los polos, los casquetes, se están fundiendo. Entonces, donde antes no podíamos llegar, se puede llegar. Yo el verano pasado lo pasé de expedición en el Polo Norte, en el Ártico. Para el 2030-2035 no va a haber hielo en el Polo Norte. Es terrible, ¿eh? Yo cuando estás ahí y ves eso, que es majestuoso, es increíble, es como otro planeta, y saber que eso va a desaparecer
duele, duele de verdad y preocupa mucho. Entonces, ¿cómo se puede proteger? Es difícil, es una cuestión de tenemos que empezar a actuar cada vez más como humanidad, como la ONU, ¿no? Y hacer convenios que firmamos todos los países. Aquí ya no puede ir cada uno por su lado, ¿no? Adriana te pregunta, algo ya nos ha contado al principio, pero bueno, pues si quieres añadir algo más. ¿Qué te inspiró para estudiar el mar y por qué? Bueno, creo lo he dicho con Jacques Cousteau, me atrajo desde muy pequeño, me atraía ese mar Cantábrico que disfrutaba en mis veranos en Legatio, me fascinaba, era agua, yo era un tirillas se me metía al agua una vez y salía tiritando y me volvía a meter con unas gafas y me atraía ese misterio, eso no sé, lo que hay debajo del agua y encima coincidió con el gran genio de Jacques Cousteau y ya pues acabó de arreglarlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien, yo estudié muy cerca de aquí, en los jesuitas, en Nuestra Señora del Recuerdo, y me acuerdo con 13 años escapándome fuera a la cabina que hay en la plaza, ¿no? Del Duque Pastrana, pues el que se llama, ya se me olvida, en Madrid. Y cogía esa guía enorme en esos teléfonos de monedas y buscaba Instituto Español de Oceanografía. Con 13 años, me acuerdo, ahí estar. Ya me dice, oiga, yo quiero ser oceanógrafo, ¿no? Que ahora pienso y me encantaría conocer a la persona que recibía esas llamadas porque tenía que alucinar, ¿no? No sé ni qué me contestaban. O sea, que te venía He sido muy precoz. de toda la vida. Oye, no te lo he preguntado antes, pero claro, dicen... Yo es que nunca he estado en profundidades y mira que me gustaría bucear, pero dicen que conocemos una millonésima parte de la riqueza de la biodiversidad que hay debajo del agua. ¿Cuál es el animal más raro que te has encontrado? Eso es una... Se encontrado animales rarísimos, ¿eh? A veces, y además llevo una vida dedicada a la biología, a la naturaleza, y a veces vas buceando y te encuentras algo y te quedas mirando y dices, ¿esto qué? ¿Pero qué diablos es? ¿Es un pez? Además hay sitios que, lo digo bromeando también, que están locas las especies. Los peces quieren parecer esponjas, los pulpos se mueven como cangrejos. Hablo, por ejemplo, la zona de Indonesia. La naturaleza es increíble. Entonces te encuentras muchas veces cosas rarísimas. Lo que pasa que habría que ilustrar igual esta respuesta con imágenes para... Es muy difícil explicar un animal raro que no tiene nombre explicándolo, ¿no? Te pregunta al hilo de esto mismo, Ana, dice que si nunca te dio miedo las profundidades del mar y sus criaturas. Por cierto, no sé cuál es la profundidad más baja a la que has estado. Cuánto he bajado, lo máximo 80 metros. Hoy en día buceando se puede trabajar hasta 200 metros y pues eso es una formación y una especialidad que yo la tengo, pero al final no me da la vida. Ya de 0 a 40 es que no tengo esa formación y alguna vez bajo a 70, 80, pero me da casi miedo porque cada que bajas ves y dices, uff, me voy a distraer, ¿no? Entonces intento centrar mi atención en una capa más superficial. Y ella te pregunta que si nunca te dio miedo. No, yo no, la verdad es que no soy miedoso en general. No soy miedoso, soy cero solitario. No me gusta ir ni al cine solo, ni a... Vamos, iba a decir a comprar el periódico, ya no se compra el periódico. Pero debajo del agua solo estoy súper a gusto. Eso, debajo y con los animales tampoco soy miedoso, estoy cómodo. Imagino que también es una respuesta que la estoy contestando yo buceando desde 1900 con botellas 81, ¿no? Entonces, bueno, es como, no sé, ya son muchas plazas he toreado, ¿no? Pero en general soy bastante tranquilo. Y eso te salvó la vida cuando te caíste al embalse de Santiago. Te pregunta también, creo que es Ana, dice, ¿habéis notado ya alguna mejoría en los últimos años en Ibiza, en Formentera, con las campañas de regeneración de Posidonia? Bueno, se ven mejorías. O sea, eso, lo primero es que haya campañas. Yo me acuerdo, yo llegué
En 1992 empecé esa escuela pequeña de buceo en 1993 y la Posidonia nadie sabía ni lo que era, ¿sabes? Y ahora lo sabe todo el mundo, y estamos aquí en Madrid hablando de la Posidonia, ¿no? Entonces hay que ver las cosas con perspectiva y por lo menos ver que la percepción de la sociedad ha cambiado y eso anima. Lo que pasa que tenemos que ser mucho más rápidos cambiando, porque lo he dicho antes, tenemos problemas serios, entonces hay que ponerse las pilas. No podemos seguir mucho tiempo diciendo estamos a tiempo, ¿eh? Entonces, he visto cambios, sí, he visto cambios, cosas a mejor, una de ellas es esa, la percepción. Una frase que te he oído decir también bastantes veces es el momento es ahora, pero es que te lo he visto decir en un vídeo de hace 3 años o así. Sí, sí, sí. Y por eso hago esa campaña que va a salir, que se va a presentar, se va a grabar ahora en mayo y se emitirá en septiembre. Y bueno, y que sea el pistoletazo de salida para esa campaña ambiciosa, que me pongo un objetivo de 500.000 de firmas, que ya está bien, mínimo, y máximo sin límites, ¿no? Y un poco que haya un grito como sociedad de autodecirnos lo tenemos que hacer bien. Y cuando estén esas firmas hay que ir a ver a los que gobiernan, ¿no? Y decirles, hay que legislar. Esto es lo que quiere la sociedad. Vamos poniendo punto y final. Fíjate, si están atentos, yo quiero dar las gracias aquí a nuestro estimadísimo y queridísimo público, porque te preguntan incluso por tu asociación, por Belmari, y dice Cecilia, ¿qué formas hay? Ojo, que de aquí te vaya a salir negocio. ¿De qué formas hay de colaborar con Belmari y si tenéis algún tipo de voluntariado? Sí, tenemos voluntariados, tenemos una web, Asociación Belmari, es una ONG, non-profit, ¿no? Y ahora somos pequeños, pero la verdad es que en los proyectos somos muy ambiciosos. Ahora llevamos sobre todo 2 años, porque todo es un trabajazo y estamos queriendo tener una estructura visible de todos esos proyectos. Tener un buen proyecto no es fácil, hay que trabajar mucho antes de sacarlo y sacarlo organizado. Entonces, bueno, estaremos encantados de que tenga acogida y de tener respaldos. Y bueno, mi sueño siempre desde que abrí Belmari es que eso, no un centro de buceo, se convierta en un sitio de protección marina, de educación, de investigación y bueno, un centro, una ventana al mar, ¿no? También te he escuchado decir que a veces en Madrid resulta difícil explicar la importancia de los océanos. Estamos en Madrid. Y no, al hilo de una cosa que decías, fíjate, estamos aquí y estamos hablando de Posidonia. ¿Tú sigues notando, hemos empezado la conversación hablando de la sequía, de cada vez somos más los que notamos, y está en la agenda de los medios, es un tema recurrente, pero sigues notando que hay menos conciencia en lugares de interior que en la costa de la importancia de preservar nuestros mares y océanos? No, yo creo que ya no. No creo que ya no, porque aunque estemos en Madrid, la mayoría de las personas en un momento dado de sus vacaciones o de puentes, pues, o sea, ya hay una cercanía al mar, una conexión. Si retrocediésemos 200 años, que la gente se movía muchísimo menos, pues seguro que les sonaría muy lejano todo esto. Y ahora mismo ya no lo es, ¿eh? Y digo una cosa, mira, en esta sala estupenda que estamos, sobre el 70% del oxígeno que estamos respirando viene de mares y océanos, ¿eh? Como somos gente cumplidora, como nos has contado que era tu padre, y hemos quedado con todos los aquí presentes en que a las 8 nos vamos, quedan exactamente 2 minutos 13 segundos, de los cuales pues, puedes dedicar 50 segundos, el tiempo que tú quieras, a dejarnos con una última reflexión, una última idea, un último titular, algo con lo que nos quieras dejar pensando. Y nos vamos. Qué difícil, ¿eh? Esta es la difícil, esta la tengo ahí yo para... No me lo habíais avisado, ¿eh? No, es que se me ha ocurrido ahora. Tampoco te creas tú que... si quieres, puedes repetir cualquier idea que quieras reforzar sobre lo que nos has contado. Bueno, yo sobre todo lo que ahora me viene hacia la cabeza, me gustaría transmitir es que todos podemos hacer algo, que
A menudo me preguntan cuando doy charlas qué puedo hacer, y lo primero que tenemos que hacer es asumir por dentro la situación y que todos podemos contribuir, ¿no? Porque aunque yo no me vaya a poner a trabajar activamente pues solucionando un problema concreto, sí puedo transmitir ese mensaje, ¿no? Y tenemos que tener esa visión no ya de individuo, sino de colectivo. Al final un colectivo es la suma de los individuos. Entonces es un momento que tenemos que cambiar la mentalidad. Y también antes de la charla, que lo comentaba con Miguel, que suelo poner siempre un ejemplo, que es el tabaco, ¿no? Si esta charla hace, ya es que ya ni me acuerdo cuando se prohibió fumar, pero hace 20 años esto habría estado lleno de humo. Todos aquí fumando, incluso yo, digo, bueno, yo nunca he fumado, pero no hubiese sorprendido a nadie que estuviese fumando, ¿no? Y hoy en día, si yo hubiese sacado un cigarro, la niña que ya no está se hubiese quedado alarmada, ¿no? Y entonces, bueno, hace falta que cambiemos como sociedad, es lo más difícil. Eso nos cuesta una barbaridad. Por eso hace falta legislar, y la legislación bien hecha es sentido común, y eso nos hace cambiar, pero, insisto, tenemos que ir asumiendo cada uno de forma individual ese pensamiento como colectivo. Lo has clavado, 0. Manu Sanfelix, muchas gracias. Gracias. Gracias.